Muchas gracias, presidente. Consejero, señorías. Bueno, yo a la hora de plantear mi intervención pensaba que iba a romper un poco el buen rollo que llevábamos del acuerdo con la ley del Mar Menor, que es una ley muy importante, pero desde mi punto de vista la desafortunada intervención del presidente, que mira que dedica espacio y tiempo a la oposición al gobierno de España, al lamento, al sentirse agraviado, también ha venido a echar un jarro de agua fría en eso y me pone más fácil mi primera parte de la intervención, porque lo primero que quiero es fijar la posición de mi grupo. Vamos a votar que no a esta ley y voy a intentar explicarles las razones. Nosotros lo primero que hicimos fue abstenernos en el decreto ley, porque pensábamos que en el desarrollo legislativo íbamos a poder mejorarlo. Pero nos hemos encontrado que de las 18 enmiendas que hemos presentado no se nos ha aprobado ninguna. Solo se han transaccionado 3, porque además de eso permitía recuperar una de Ciudadanos y otra de Vox, que la teníamos hablada. Por no aprobar, no han aprobado ni una enmienda que lo que pretendía era que no decayeran aquellas enmiendas de supresión que planteábamos. Solo pretendía eso, que planteábamos nosotros, y que por esa razón algunas de las enmiendas que han presentado otros grupos han decaído. Tampoco esa no la han aprobado. La diferencia en el contenido de esta ley entre ustedes y nosotros son muy importantes, insalvables. Nosotros hemos demostrado en la tramitación legislativa, como hemos demostrado con la ley del Mar Menor, que tenemos voluntad de acuerdo, que queremos pactar. Por eso hemos aprobado 12 enmiendas del resto de los grupos. Es verdad que hay una excepción, y la excepción está en la ley del taxi. Ahí hemos presentado enmiendas conjuntas, y de las 9 que se presentaron, una se retiró y las 8 se han aprobado conjuntamente. En segundo lugar, ¿por qué no vamos a aprobar esto? Porque desde el primer momento hemos entendido que el decreto ley no justificaba los cambios legislativos que ustedes proponían, sino más bien era un atajo para alcanzar los objetivos consistentes en una mayor liberalización por un lado y por otro la rebaja de los controles jurídicos y administrativos, sacando decisiones del Consejo de Gobierno y atribuyéndoselas al consejero, con la supuesta justificación de la agilización administrativa. En definitiva, más precariedad legislativa, más liberalización a la carta de los posibles beneficiarios y más espacio jurídico y económico para el negocio de unos pocos amigos, en perjuicio de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Entrando en el contenido de la ley, vamos a hacer algunas observaciones. Respecto a la ley del taxi, como ya le he indicado anteriormente, estas modificaciones no estaban justificadas por la pandemia. Constituían una reivindicación histórica del sector de muchos años. Lo sorprendente es que hayamos tenido que pasar por esta penosa situación para que esas reivindicaciones, esas demandas justas y necesarias, también buenas para el servicio público de los ciudadanos, hayan tenido que ponerse en valor. La hemos consensuado y la hemos aprobado, no podía ser de otra manera. Pero ¿era necesario llegar a esta situación de pandemia para utilizar el decreto ley como vía de solución para este sector? Desde nuestro punto de vista, no. Respecto a la ley de puertos, las modificaciones introducidas por el decreto ley no solo no eran urgentes ni justificadas con motivo de la pandemia, sino que más bien han sido una cortina de humo. Y les voy a explicar por qué. La situación de abandono del sector es alarmante. El 80% de los puntos de amarre y más del 70% de los puertos están con la concesión finalizada o finalizará el próximo año. ¿Cómo es posible que se dé esta situación? Señor consejero, usted es un buen conocedor del sector. Usted, en su actividad privada, trabajó en este sector y usted fue director general de puertos. Por tanto, es un profundo conocedor del sector. ¿Era necesario esperar esta situación para plantear estas modificaciones? Estas modificaciones son la principal urgencia que tiene el sector. Evidentemente, para nosotros no. Pero es que además, esto es lo que no han manifestado los propios interesados, que no es lo más urgente. Pero además de ello, parece que solo se ha contado con la representación de los puertos deportivos, donde la única preocupación es rebajar la contribución que pagan estos puertos a las maltrechas arcas públicas, facilitar su negocio privado y no limitar más obra y hormigón en el litoral mediterráneo, murciano.
Esto, para espacios como el Mar Menor, es una situación insostenible medioambientalmente. Es un paso más para agravar su precaria situación. Una vez más nos encontramos ante una modificación que va en contra del interés general de todos los murcianos y a favor de los intereses confesables o tal vez no de unos pocos. Y como ustedes comprenderán, nos oponemos. No se entiende que las primeras medidas para mitigar el impacto de la pandemia en este área se centren en la modificación de la ley de puertos, olvidándose, por ejemplo, de las necesarias medidas de modificación en el transporte público. Usted, aunque diga en un tuit que son unos irresponsables los que piden que se recuperen los servicios del transporte público en autobús, señor consejero, debe decírselo usted a los vecinos de Los Dosillos, que todavía hoy, no tienen servicio de transporte público. Ellos no son ciudadanos de esta región, o debe decírselo usted a las muchas pedanías que apenas cuentan con servicios de transporte público, con pandemia y sin pandemia. Señor consejero, no podemos permitir que la pandemia sea la excusa para seguir precarizando el transporte público de autobuses. Es un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas, y es también una necesidad para la calidad del medio ambiente de nuestras ciudades. Eso sí que tiene que ver con la zoonosis y las pandemias. Y además necesita una respuesta coordinada y urgente de las administraciones competentes. En esta estrategia de confusión y ausencia de transparencia para justificar la modificación de la ley, confunde la existencia de la pandemia con los últimos fenómenos meteorológicos y desastres ambientales, como si tales desastres se solucionaran con medidas como la reducción del canon de los puertos. Señor consejero, para proteger el Mar Menor tenemos que ir pensando en eliminar gradualmente los puertos reportivos de hormigón en su costa, la navegación de grandes barcos a motor y fomentar actividades sostenibles medioambientalmente, que no necesiten de megaestructuras de hormigón y del consumo desorbitado de recursos físicos. Tenemos que fomentar los deportes náuticos de vela, el piragüismo, el buceo. Estas son actividades que verdaderamente atraerían un turismo sostenible, de calidad, que reportarían riqueza a nuestro litoral. Algunas de estas cosas se han aprobado en la Ley del Mar Menor. Tendremos que exigir que se cumplan. Señor consejero, se le da toda la competencia al consejero y al director general y se elimina la obligación de solicitar informes hasta ahora preceptivos, como los de la Cofradía de Pescadores, las consejerías de Deporte y Turismo. Las concesiones que hasta ahora correspondía otorgar al Consejo de Gobierno se le da la competencia exclusiva, como decía el consejero. Con ello escapa al control jurídico y administrativo propio que conllevan las decisiones del Consejo de Gobierno y las autorizaciones al director general. Todo queda en casa de la Consejería de Fomento e Infraestructura. No hay que dar cuenta a nadie. Se elimina la concreción de informes que eran necesarios para las concesiones y autorizaciones, estableciéndose ahora únicamente los que son objeto de legislación sectorial, cuando esta propia ley es legislación sectorial. Sacando las decisiones del Gobierno, excluyen ustedes también a sus socios de Ciudadanos. Esto nos parece grave y desleal, pero además quieren justificar estas medidas poniendo en marcha estas medidas con la excusa de incentivar el turismo, sin la participación en las decisiones de la Consejería de Turismo. Un paso más en el desgobierno y la ausencia de planificación. Se elimina la posibilidad de dejar desierto un discurso, se amplían solo los usos autoriciables comerciales e industriales para poderlo efectuar en las instalaciones fijas de los puertos y no solo en las zonas de servicio como era hasta ahora. Respecto a la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, este grupo parlamentario es consciente de la necesidad de impulsar cambios en todos los ámbitos y en las materias que sea preciso, pero tenemos la absoluta convicción de que necesitamos otro modelo de región. Las modificaciones no van a servir como una oportunidad para detectar lo que se ha hecho mal, para cambiar el rumbo y conseguir una prosperidad económica y social, apostando por un modelo urbanístico distinto, acorde con la sostenibilidad, el medio ambiente y la eficiencia energética. No vamos por el camino adecuado para cambiar una región, con un modelo de 25 años agotado, equivocado, perverso con el medio ambiente, que no olvidemos, nos llevó a la burbuja inmobiliaria, a la cultura del pelotazo, a la desregulación, al descontrol y al agotamiento de los recursos naturales. No vamos ni en la línea ni en lo aconsejado a nivel nacional ni a nivel europeo. La reforma de la ley que plantea este proyecto no da respuesta a ninguna de las carencias anteriormente expuestas. En su lugar, plantea una serie de medidas desregulatorias, tales como eliminación de la Comisión de Coordinación entre el Estado y la Federación de Municipios. Este era el único órgano donde se podrían hacer planificación regional coordinada. A nuestro juicio, la colaboración interadministrativa es un requisito esencial para la toma de decisiones en este asunto tan importante para el desarrollo socioeconómico regional.
Se autoriza la elaboración de los planes de ordenación de playa a los ayuntamientos, eliminando tramitación ambiental. Se amplían las posibilidades de edificar en régimen transitorio, eliminando el tope de los 2.500 metros e introduciendo solares fotovoltaicos. Los estudios de detalle pasan a ser instrumentos complementarios, escapan del control ambiental. Los planes parciales y especiales pueden reajustar su delimitación hasta un 10%, sin limitaciones aparentes. Los planes generales pueden modificarse, pueden tener modificaciones no estructurales, también hasta un 30% de intensidad o uso. Y se permite la declaración responsable para la construcción de edificios de nueva planta y de forma de edificios catalogados. La Ley de Vivienda de 2016 nos situaba a la vanguardia. El Partido Popular parece que nunca ha creído en la necesidad de una política de vivienda que garantice el derecho a la vivienda. Y si alguna vez lo ha creído, ha antepuesto en estos 25 años las decisiones que favorecen el negocio y la especulación. Seguimos teniendo miles de viviendas vacías. Es necesario apostar por una renta de emancipación como una de las medidas necesarias para resolver los problemas de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Y hay que desarrollar el reglamento para que esto sea posible. Y hay que poner en marcha convenios con entidades de crédito y empresas de suministro para evitar las situaciones más injustas. Obstaculizar la participación de la plataforma de afectados de la hipoteca es un retroceso intolerable para la efectividad de esta ley. Su participación, que está pegada a las necesidades de las personas y familias más vulnerables, es esencial. Hoy más que nunca es preciso que la Administración autonómica refuerce y no debilite todas aquellas políticas dirigidas a no dejar a nadie atrás. Es lo que nos pide la EAPN y otras organizaciones que trabajan día a día con los más desfavorecidos. Todas nuestras enmiendas han ido con el objetivo de que no se pierdan los avances conseguidos con la Ley de Vivienda tal y como se aprobó en la anterior legislatura. El Gobierno regional renuncia de manera gratuita a la competencia de mantenimiento y condiciones de accesibilidad a viviendas de promoción pública. Utiliza la norma como un decreto para eliminar trámites administrativos necesarios para el efectivo control y localización de las viviendas de promoción pública sin consultar con los ayuntamientos. El Gobierno regional se desprende de las viviendas de promoción pública, la pone a disposición de los arrendatarios y arrendatarias que tengan más de 25 años o más de 10 con condiciones. Nuestra propuesta es facilitar el acceso a esas viviendas, pero tenemos que hacerlo con una prohibición de venta posterior que evite la especulación y teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de esas viviendas. Para concluir, estas modificaciones no abordan las necesidades más urgentes de nuestra región en esta materia. Respecto a los puertos, lo más urgente es dar seguridad jurídica. Es lamentable la situación de la mayoría de las concesiones, es intolerable, es dejadez, abandono y desidio por parte de la Consejería. Es difícil planificar nada con esta incertidumbre. No tiene sentido actuar por decreto y paralelamente aprobar una ley del Mar Menor, como si esto no afectara a los puertos. Es necesario trabajar este sector, es necesario acercar este sector a la población en general, acabando con la imagen elitista que actualmente se proyecta. Hay que poner el acento en su utilidad pública para la economía y el turismo, y menos en su carácter de privilegio de los ricos, que es la idea popular más arraigada. Señorías, el sector necesita una estrategia, no un parche, que es lo que estamos haciendo con esta modificación de la ley. Respecto a ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, las medidas que el Gobierno regional nos propone para reactivar la economía y que se consolidan con este proyecto de ley, de nuevo, en el mejor de los casos, reactivarán la economía de unos pocos que no la necesitan porque siguen muy activas a costa de toda la ciudadanía. Señores del PP, ustedes siempre tienen la misma receta para salir de la crisis: hormigón y más hormigón. Para reactivar la construcción hay que agilizar proyectos en zonas consolidadas, en los salares que salpican nuestros pueblos y ciudades, que nos imponen suciedades o distancias innecesarias y que en muchos casos tienen proyectos y hasta licencias concedidas. Con una acertada combinación de incentivos, una parte de esos solares serviría para generar el empleo de manera inmediata y la vivienda que nuestra sociedad necesita. Mientras que lo que ha hecho el Gobierno es aprovechar la situación para aprobar proyectos que no van a generar empleo en los próximos años, porque las fases de tramitación no lo van a permitir, ni mucho menos van a solucionar los problemas de la vivienda de nuestra sociedad y especialmente de nuestros jóvenes. Eso sí,
El pelotazo no necesita ni que se empiece la casa. Solo con que se muevan los papeles es suficiente. Que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, se sabe al menos desde Confucio. Pero el gobierno de la región de Murcia la conoce y la repite, a la vez que el máximo responsable de su historia reciente declara ante el juez por el caso de Saladora. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox y por espacio máximo de 15 minutos tiene la palabra don Juan José Liarte.